Cada vez más tenemos gente adulto mayor conduciendo, hombres o mujeres conduciendo vehículos, siendo partícipe de accidentes, ya sean como promotores o como atropellados. Cada vez más frecuente partícipes en grescas, en peleas, como en la foto, como se puede ver ahí. Entonces, ya no es raro ver un accidentado para atender a este tipo de pacientes. Hay algunas consideraciones importantes en relación a los pacientes geriátricos que se deben tener en cuenta, que son las condiciones fisiológicas del adulto mayor. En general, el adulto mayor ya está con problemas en todos los órganos y sistemas, desde el visual, el auditivo, el motor, cardiovascular, todos prácticamente ya representan los 70 años o más de funcionamiento y por supuesto tienen su grado de agotamiento de las reservas. Y a esto se agregan que tienen patologías asociadas o comorbilidades, que toman medicamentos, que tienen marcapasos y una serie de condiciones que lo hacen más lábil. Y por otro lado está el tema del maltrato al adulto mayor, el maltrato al niño y a la mujer embarazada, como vamos a ver. Un varón de 79 años es traído al departamento de urgencia luego de haber sido encontrado por su esposa al pie de la escalera. ¿Qué ha ocurrido ahí? Aparentemente el caballero ha rodado, ¿verdad?, las escaleras de arriba hacia abajo. Sus signos vitales iniciales, una frecuencia respiratoria de 82, un pulso de 64, que no llama mucho la atención, una presión arterial de 110/60, pero su escala de coma de Glasgow es de 12. Ya, automáticamente aquí hay dos datos fundamentales que nos preocupan. La escala, que es un TEC moderado, y la frecuencia respiratoria en el contexto de los 79 años, este caballero rodó y está tequeado probablemente. ¿Qué aspectos debemos considerar? En la edad, el mecanismo de lesión y las patologías asociadas que puede tener. Vamos a describir las características particulares en el manejo del paciente geriátrico. Las prioridades no cambian, las prioridades son las mismas: vía aérea permeable, B, ventilación y respiración, C, circulación con control de hemorragias externas, D, examen neurológico rápido, Glasgow más pupila, C, exposición completa, evitando la hipotermia. Vamos a ver la relevancia de las comorbilidades y los medicamentos y patologías que puede tener este paciente y evidencias que indiquen maltrato en el adulto mayor. ¿Qué es lo que tenemos que saber en el grupo geriátrico atropellado, accidentado, politraumatizado? Que existen cambios anatómicos y fisiológicos que están en relación con la edad, que tienen enfermedades previas, ¿no?, que han condicionado cierto grado de deterioro en el organismo del paciente, que toman medicamentos, y hay que evidenciar siempre, pensar en el maltrato del adulto mayor, datos muy sutiles que vamos a mencionarlos hoy día y ojalá puedan quedar en sus memorias, lo mismo que el maltrato infantil o en el adulto o en la mujer embarazada, o en la mujer y mujer embarazada. Los cambios anatómicos, indudablemente que en la tercera edad son muy notorios, ¿no?, en relación a lo que es, por ejemplo, el acortamiento de los espacios intervertebrales, la persona reduce la edad, la masa encefálica se atrofia, los espacios los subaracnoideos y los ventrículos se incrementan. Tienen trastornos en lo que es ya de arriba para abajo, trastornos visuales, trastornos auditivos, pueden tener artrosis o columnas rígidas, por lo tanto una hiperextensión de la columna va a ser un problema serio. Y obviamente los cambios fisiológicos van a estar relacionados fundamentalmente con la reserva fisiológica límite, donde la función respiratoria es menor, la reserva hemodinámica también es mucho menor, las reservas de catecolaminas prácticamente agotadas, las arterias son más rígidas, menos elásticas, responden menos a los cambios de presión, a las respuestas a los varopresores o a los receptores de presión o los quimiorreceptores. Pueden tener comorbilidades como las comunes, diabetes, hipertensión, dislipidemias,
y saber que estos pacientes toman medicamentos para esto, hipoglicemiantes orales, toman betabloqueadores, pueden tomar antihipertensivos, y además de eso en nuestro medio el Chagas, la tuberculosis, en los cuales quizás puedan tener una miocardiopatía dilatada, chagásica, y que sea un portador de un marcapaso. Entonces, los medicamentos que toman, y esto los vamos a obtener en el momento de hacer la historia amplia. Para el 2050 la población, esto es un dato importantísimo, la población mundial mayor de 64 años se incrementará en un 20%, que representa 2,5 millones de personas. Por lo tanto, vamos a tener más adultos mayores circulando en el ambiente con riesgos de ser parte del accidente. Y esto es lo que nosotros podemos ver en relación al deterioro funcional con la edad. Lo que les decía, la masa encefálica es más pequeña, por lo tanto, los quintos componentes como los hematomas tardan mucho más tiempo en hacerse evidentes. Patología ocular, percepción de la profundidad, discriminación de los colores, respuesta pupilar, capacidad vital respiratoria, función renal, se van achicando, acuérdense los abuelos, alteraciones del flujo sanguíneo en las extremidades inferiores, y más si antes fueron diabéticos, degeneración de las articulaciones, disminuye el agua corporal total, la piel se hace más extensa, por lo tanto son lábiles a los cambios, a la pérdida de temperatura y al enfriamiento, neuropatías periféricas, problemas con el sentido del olfato y tacto, tienen muchos problemas con la producción de saliva, trastornos motores del esófago son más comunes, enfermedades cardíacas como hipertensión, enfermedades renales, y todo este cortejo de manifestaciones que acompañan. ¿Cuáles son los principales mecanismos de lesión en este grupo? Las caídas, el consumo de alcohol, las quemaduras no son infrecuentes, peatón por vehículo en cuarto lugar y accidentes vehiculares en quinto lugar. En relación al manejo inicial, en la revisión primaria, las prioridades son las mismas. La reserva cardiopulmonar disminuida, por lo que puede requerir una intubación temprana, hay que estar muy atento. Y si uno decide por una vía aérea definitiva, tiene que inmediatamente pensar en una adecuada inmovilización por las artrosis y las degeneraciones seniles de la columna, que lo hacen mucho más sensible a movimientos bruscos o de hiperflexión o hiperextensión. Los factores que van a afectar el manejo de la vía aérea, la dentadura. Muchos de estos pacientes tienen prótesis. Hay que tener mucho cuidado con las fijas, de no lastimarlas, o los únicos dientes que pueden quedar en el paciente, de no removerlos por traumatismos. La mucosa nasofaringea es muy frágil y sangra con facilidad, y hablamos de la artrosis cervical. Funcionalmente hemos hablado que la reserva respiratoria disminuye, el uso de oxígeno suplementario va a ser necesario. Muchos pueden tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tienen muy pobre tolerancia a los traumatismos torácicos, las costillas ya están rígidas, tienen sitios extremadamente rígidos, ¿no? Y que lo hacen muy susceptibles a fracturas por traumatismos contusos, o sencillamente una compresión anteroposterior. Es así tan frecuente que en el adulto mayor que se somete a resucitación, las fracturas costales por reanimación durante el masaje son muy frecuentes, son como galletas que con la primera vez se van rompiendo, ¿verdad? Los traumatismos torácicos menores pueden condicionar grandes compromisos funcionales, y obviamente hay que tener muy en cuenta la función y reserva cardiovascular. Habíamos mencionado que la reserva de catecolaminas es muy pobre, por lo tanto la respuesta fisiológica a los cambios de volumen y presión van a ser muy poco manifiestos. Y lo que hay que tener en cuenta es que la administración de líquidos tiene que ser muy cuidadosa. Estos pacientes en general, por las arteriomatosas y la arteriosclerosis, las arterias son más rígidas, no existe esta elasticidad del joven, por lo tanto la reserva pulmonar limitada, la cardiovascular limitada, son muy susceptibles a hacer encharcamiento o sobrecarga de volumen por
por poca cantidad de soluciones cristaloides administradas. En el adulto mayor, uno de 1 a 2 litros ya tiene que estar viendo de colocar un catéter venoso central para medir la presión venosa central y hacer una adecuada resucitación, porque una gota de más va a condicionar serios problemas de encharcamiento o edema agudo de pulmón. El uso de los anticoagulantes y otros medicamentos son muy importantes. Muchos de estos pacientes toman warfarina por ser portadores de fibrilaciones FAs crónicas que obligan a que el paciente esté tomando anticoagulantes como la warfarina. Por lo tanto, este detalle es importante tenerlo en cuenta porque un buen parámetro de anticoagulación es 2.5 veces más de lo normal el tener un TP-INR. Por lo tanto, estos son pacientes que tienen factores. ¿Qué les dijeron? Ya, doctor. Ya, esperan 2 minutos. Pasen. Su papá tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces lo hace muy susceptible y de altísimo riesgo en caso de que se agarrara COVID. Yo no veo absolutamente nada por el momento, esperemos por el bien de él, y que esto puede ser una influencia. Normalmente yo a esta altura a tu papá ya le había recomendado que se pinche la vacuna para la influenza y no lo han hecho. Ya ha llegado la tetravalente, ya deberíamos haberlo pinchado. Vamos a ver las otras proyecciones. Mañana les van a entregar el informe. No tiene COVID. Entonces esto se maneja. El problema es que él va a ser un problema respiratorio. Antigripales. Él utiliza su inhalador. Sí, utiliza 2 puffs 2 veces al día, vaporizaciones con manzanilla. Cómprenmelo, por favorcito, el antigripal. Uno de estos buenos es el de Laboratorios Chile. ¿El LH? El LH es muy bueno. O lo pueden comprar incluso en sobrecitos, día-noche, y darle eso. Y vaporizaciones con manzanilla. No tiene COVID. Y por precaución, por el hecho de que haya tenido visitas algo, le vamos a dar, me lo compran por favor, van a tener que esperarme o anotar en la cabeza, ivermectina. 6 tabletitas y me lo dan 2 hoy, 2 mañana, 2 pasado. Solo por precaución, no ante eventualmente que alguien lo hubiera visitado. Antigripal, el LH, en sobrecitos o en tabletas, 2 veces al día,
y le damos ivermectina, anótate por favor. Las tabletas vienen de 6 miligramos y le damos 2 tabletitas hoy, mañana y pasado. No es conveniente vacunarlo ahora con este cuadro viral que tiene, hay que esperar que pase para pincharle su vacuna para la influenza. Y tampoco es bueno vacunarlo contra el coronavirus en este momento. Hay que esperar a que salga de esta fase. ¿Ya? Sí. Hoy es lunes, tráigamelo el día miércoles, por favor, ya va a estar mejorcito. ¿Ya? Y bien que utilice una buena mascarilla. ¿Listo? Entonces, una foto y me envías el informe. Yo te contesto de inmediato. Mañana yo le mando las fotos. Por favor. Listo, jóvenes. Chao, que les vaya bien. No, ustedes. Así que tranquilos, no hay que hacerle la prueba de la nariz, nada. Chao. La administración cuidadosa de líquidos es fundamental para evitar encharcamientos y los anticoagulantes y otros medicamentos. Hay algunos medicamentos como los beta bloqueadores que utilizan algunos pacientes hipertensos, ¿no? En los cuales hay que estar atentos porque no van a tener bloqueada la respuesta fisiológica a las catecolaminas, no van a hacer taquicardias, más o menos un efecto parecido al que causan los marcapasos, ¿verdad? Los marcapasos te van a dar una frecuencia cardíaca definida, tú estás esperando que haga taquicardia y no lo va a hacer sencillamente. Y los efectos del producto de las arritmias. Los hematomas o las masas ocupantes intracerebrales de sangre, hematomas epidurales o subdurales, por la atrofia cerebral tienen mucho más espacio para poder acumularse y se demoran en las manifestaciones clínicas. Es por eso que no es raro encontrar hematomas en fase subaguda o crónica ya, cuando el paciente empieza con síntomas, y en general la manifestación en ellos es somnolencia, o sea, tendencia a quedarse dormidos y algo de cefalea. Estas son las osteoartritis, los cuellos rígidos del adulto mayor, ¿no? Que conllevan a lesiones medulares y vertebrales con movimientos no necesariamente intensos. Y de lo que hay que preocuparse es que tanto el niño como el adulto mayor va a estar exponiendo la termorregulación. Es por eso que cuando están expuestos sin una cobertura adecuada, tienden a entrar en hipotermia con facilidad. Tiene mayor riesgo de infección y obviamente su sistema inmunológico está deprimido y años que no reciben vacunas. Por lo tanto, hay que considerar si hay heridas abiertas, expuestas o fracturas, el tema de la vacuna antifetálica. La causa más frecuente es lo que va a empeorar el estado del paciente por trauma va a ser las comorbilidades, las enfermedades de base, ¿no? Existen sobre todo susceptibilidad a cierto tipo de fracturas, como por ejemplo en las mujeres, las fracturas de cadera por caídas de su propia altura, por la osteoporosis acompañante. Las deformidades previas que van a complicar la evaluación, y obviamente un grupo considerable de estos pacientes están en asilos con inmovilidad y que van a causar mayores complicaciones a la resucitación. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta más en el manejo del paciente geriátrico? Los cambios anatómicos y fisiológicos que tenemos que considerar en el contexto de la resucitación, y las prioridades son las mismas, ¿verdad? Y debemos pensar en este punto número 2, que es la sospecha de maltrato. Y hay un capítulo importantísimo que se llama Decisiones al final de la vida, donde en general el adulto mayor, después de pasar situaciones críticas extremas de enfermedad, muchas veces suelen manifestar a los familiares decisiones que se llaman decisiones al final de la vida, que las más de las veces no se respetan, ¿no? En el sentido de decir, si a mí me da COVID, tengo 80 años, tengo asma, tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, soy diabético, soy hipertenso, yo no quisiera, a sus hijos, delegado a la familia, yo no quisiera entrar a ventilación mecánica porque las posibilidades de salir son mínimas y mi calidad de vida baja. Entonces, esto lo puede dejar escrito, estas son las decisiones al final de la vida y que muchas veces no se las respetan, y después tienes las familias en la televisión pidiendo ayuda porque sus cuentas han llegado por una semana, 10 días de internación en terapia intensiva, 500.000, 800.000,
porque no solamente es ventilación, han visto el oxígeno, el costo alto que tiene y ahora la inexistencia de este insumo. Hay que tomar en cuenta los medicamentos antihipertensivos, AINES, anticoagulantes, diuréticos y diuréticos corticoides que están utilizando. Y esto, en las edades extremas de la vida, y uno se olvida del varón, también el varón hay que pensar nomás, mujeres embarazadas, niños y el adulto mayor, ¿no? Datos muchas veces demasiado sutiles que nos tienen que hacer sospechar en un maltrato, en abandono, datos desde la limpieza solamente, ¿no? El abandono, el hecho de que esté sucio, una ropa que está claramente con restos de alimento, varios días utilizada, equimosis crónicas multicolores, ¿no? En estos casos, el adulto mayor en general como el niño no se queja. Entonces los patrones de lesión nos pueden orientar hacia un alto índice de sospecha y buscar otro tipo de lesiones de maltrato físico, el maltrato sexual, el abandono, el maltrato psicológico, el abuso material y financiero y las violaciones de sus derechos. Este es un tema tan importante y es difícil de percibir. Ocurre lo mismo, ¿verdad? Cuando viene el adulto mayor con signos de maltrato y está al lado el familiar, el hijo, la nuera, el yerno, y en general ellos tienden a callar frente a ellos. Entonces lo que hay que pedir es que salga la noxa, la persona que está causando esta actitud, y recién con el servicio social conversar y ver qué es lo que... No interrogar en presencia de posibles abusadores. Si se sospecha maltrato, es importante retirar al paciente del ambiente del abuso, ¿no? Y falla en reconocer y reportar es un fenómeno muy serio, porque la próxima vez, esto no se reporta mucho en el adulto mayor, pero sí en el niño, y se los manifesté y vamos a volver a tocar en el siguiente capítulo. Dice que el niño maltratado, con un maltrato serio, fracturas, TEC, que llega al servicio de emergencia, por primera vez que no son detectadas las lesiones, en la segunda oportunidad, si llegan al mismo centro, porque habitualmente el maltratador busca lugares distintos para llevar al niño maltratado, para que lo atiendan, y si llega al mismo lugar, en el 50% de las veces, la segunda vez, el niño va a llegar muerto. Decisiones al final de la vida, el término de futilidad, ahí estamos tocando mucho esto en esta pandemia también, el tema de lo que es el encarnizamiento. ¿Cuándo es suficiente? No es lo mismo de la canción de Nunca es suficiente para mí, ¿no? Nada que ver. Estamos hablando de cuándo es suficiente el esfuerzo de la reanimación. Cuando el médico tiene que llegar a un límite y decir, hemos llegado hasta aquí, porque pasar la línea va a implicar futilidad, o sea, un esfuerzo inútil. El derecho a la autodeterminación es importante y solo tratamiento para el mal. Y uno tiene que realizar procedimientos cuyas respuestas sean de beneficio para el paciente, ¿no? Los tratamientos cuyos beneficios sean mayores que los riesgos son circunstancias en las cuales uno tiene que evaluar la aplicación de los mismos conversando con la familia si es que el paciente está inconsciente. Y ahí tenemos el caso clínico. ¿Preguntas? Buenas noches, doctor. Nos mencionaba sobre osteoartritis cervical. En el caso de que exista la forma de intubación va a ser más complicada, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta para poder hacer una intubación, por ejemplo? Y mi otra pregunta es sobre si es lo mismo cuando nos referimos a una rectificación cervical. Leí ese término cuando estaba revisando algunos conceptos. Okay. En realidad no debería contestarte porque no sé quién habla. Pero Esmeralda Peñarrieta, doctor. Disculpe, doctor. La única voz que pregunta. Por lo tanto, por respeto a eso, vamos a contestar. La columna del adulto mayor es extremadamente rígida, ¿no? La degeneración de los cuerpos vertebrales, la osificación, va a hacer que sea una columna extremadamente rígida, poco móvil y demasiado lábil,
fácil de complicar con fracturas mayores o incrementar una lesión previa. Entonces, en estos casos, la inmovilización por un segundo ayudante es fundamental. No es suficiente el collar cervical, es demasiado pobre. Entonces, y el operador que va a hacer la intubación tiene que realizar maniobras muy, muy suaves para no lastimar los dientes, para no traumatizar las encías, que son muy frágiles, evitar traumatismos en la lengua, en la faringe, por el efecto de la pala del laringoscopio. Y obviamente, si vamos a intubar y el paciente tiene prótesis, se retiran inicialmente las prótesis removibles. Se llama rectificación a las modificaciones de la postura normal que uno tiene con la lordosis y la fisiológica, la lordosis y la sifosis fisiológica normal que tenemos. No estamos hablando de los que tienen jorobita. Entonces se habla de rectificación cuando yo tengo por ejemplo, un esguince cervical producto de un mecanismo de lesión, de flexión y extensión o fenómeno de latigazo, así se llama. Entonces el dolor me obliga a mantener tiesa mi columna cervical y rectificada, o sea, quiere decir, no está en la posición con la ligera lordosis normal, sino está sobrecorregida, derecha y estirada para evitar el dolor. A eso se refiere. El trauma geriátrico ha aumentado a nivel mundial y no estamos libres nosotros. Es muy común ver al adulto mayor, 75 años, y manejando su auto, apenas ve, no distingue el verde del rojo y se pasa el semáforo, ¿verdad? Las prioridades del tratamiento son las mismas, no escucha la bocina y pum, se pasa también lo mismo y chocaron. Los cambios anatómicos y fisiológicos que se asocian a las comorbilidades y medicamentos, esto es importante. Los cambios fisiológicos y anatómicos hay que tenerlos en cuenta durante la atención del paciente geriátrico con trauma. Trauma pediátrico. Sí. Nos vamos al otro extremo. Nos vamos al otro extremo etario, al otro grupo etario. Los extremos de la vida, los niños y los adultos mayores. Son grupos lábiles, grupos de los cuales uno tiene que tener consideraciones de orden fisiológico y anatómico, porque son grupos en los cuales uno tiene que, si en el adulto mayor tenemos que considerar la reserva fisiológica, el estado hemodinámico, en el niño uno tiene que saber el uso de medicamentos por kilo peso, la determinación de la extensión de la superficie corporal, y en algunos datos tienen una cierta parecido. Por ejemplo, que la superficie corporal es más extensa, la piel es como sobrante, por lo tanto la pérdida de temperatura es fácil y también entra en hipotermia. ¿Cuáles son las grandes diferencias con el adulto mayor? Que la reserva fisiológica en el niño es inmensamente grande. Los niños tienen una reserva fisiológica capaces de tolerar sin mayor manifestación una pérdida del 50% de la volemia. Es como un atleta. Pero cuando llega a ese punto de quiebre, en general se produce la pérdida en picada. O sea, el deterioro es en picada vertical y las posibilidades de recuperación son mínimas. Por lo tanto, en los niños uno tiene que estar alerta a manifestaciones precoces, ¿verdad? Datos sutiles de shock, datos sutiles de compromiso respiratorio. Y un tema importantísimo es el dolor. El dolor es 100 veces menos tolerado en el niño, y el niño sufre, tiene temor frente a muchas personas raras, y sigue siendo la causa más común de muertes y discapacidades en los niños. Y existen algunos hechos como más frecuentes, los días y los horarios en los cuales es esperable que ocurran accidentes en niños, que son los viernes y los sábados, cuando los niños salen a los parques con sus papás, ¿verdad? En bicicleta, y en estas circunstancias es donde se producen los accidentes. Un niño de 7 años de edad es golpeado por un vehículo mientras paseaba en su bicicleta. 7 años, bicicleta. No tenía casco, en nuestro medio absolutamente normal. Que tenga casco es un extraterrestre.
Ingresa sin respuesta. Está inconsciente, respirando rápidamente. La piel de sus extremidades es pálida y moteada. Sus signos vitales a la llegada son frecuencia cardíaca de 144, frecuencia respiratoria de 39, 32, presión arterial 80-50, escala de coma de Glasgow de 5. ¿Qué opinan? Es un TEC severo, doctor. Sí. También hay afectación del sistema circulatorio. Hay una alteración hemodinámica que tiene compensación. Este chico ya está en el extremo, ya pasó el límite de la compensación. No tenemos que llegar a estas instancias con estas presiones y hay que fijarse, la piel es pálida y moteada. Este chico está frío, piel pálida, moteada, o sea, ya pasó el límite de la compensación hemodinámica y de la reserva fisiológica. Este chico está muerto con una escala de coma de Glasgow de 5, un TEC gravísimo. Hay que identificar las características anatómicas y fisiológicas específicas que afectan a los niños y peor en circunstancias lesionadas. Debemos conocer los patrones comunes de trauma y la respuesta. Uno puede predecir, por ejemplo, un niño peatón y el mecanismo de lesión, yo insisto, lo he repetido 100.000 veces, para mí es una película que se reproduce y que en el cual tú tienes que ir imaginándote y empezar a obtener buscar evidencias que te puedan llevar a ver qué cosas pudieron haber ocurrido. El atropello de un niño peatón por un vehículo, por ejemplo, tiene un distinto mecanismo de lesión que del adulto. Va a depender de la edad. El atropello en bicicleta habitualmente va acompañado de lesiones severas, ¿no? Por expulsión del niño. Entonces, las características de los patrones son importantes y la respuesta del trauma también. ¿Y cómo se aplican los principios de la ACLS? Son los mismos. Vía aérea permeable con control de la columna cervical, BC. La mortalidad por trauma supera la suma de otras causas combinadas de mortalidad en la niñez. Vamos a ver, eso es importante. Por su anatomía y fisiología, los mecanismos producen patrones de lesión diferentes a los del adulto. Ahí les comentaba el atropello del niño peatón. Se relacionan con la edad y la etapa del desarrollo. Vamos a completar el ejemplo del niño atropellado que tiene 8 años con una estatura aproximada de 1,5 m, 1 metro, y en este caso es atropellado mientras cruza la calle con un vehículo a mediana velocidad, 20 kilómetros por hora. El niño se atraviesa. Entonces, lo que primero impacta va a ser la región del muslo y la cadera. Una vez impactado, el niño va a dar vuelta y va a ir a impactar sobre el capó con la cabeza y el tórax. Y posteriormente va a caer por uno de los lados del vehículo, impactando la cabeza nuevamente, ¿no? Ese es el mecanismo clásico. En cambio, es distinto cuando es atropellado porque ahí sale expulsado el niño junto a su bicicleta. Los daños neurológicos y respiratorios exceden con creces, es importante, las alteraciones hemodinámicas. ¿Qué tipos de lesiones ocurren en los niños? Las lesiones causadas por vehículos, agotamiento, incendios, homicidios, caídas. Y es muy frecuente, sobre todo en accidentes de tránsito, los traumas multisistémicos. ¿Qué datos importantes a considerar cuando tú estás evaluando un niño? Por ejemplo, la cabeza del niño, cuanto más pequeño, es desproporcionado frente al resto del cuerpo, ¿verdad? Por lo tanto, van a tener 2 detalles importantes. Un occipucio grande, que no va a permitir apoyar adecuadamente la cabecita para hacer una intubación, por ejemplo. Una lengua muy grande, con mandíbulas pequeñas, y una laringe todavía en proceso de maduración anterior, corta y estrecha en forma de embudo, ¿no? Esta laringe. Entonces, datos en la vía respiratoria son importantes. Ahí va el occipucio prominente en los niños, ¿verdad?, más pequeños. Esto va a hacer que apriete
al apretar, al entrar en contacto el occipital con la tabla o la camilla, llevar el maxilar hacia el pecho, ¿verdad? Que no es una posición adecuada. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos una colchoneta de 2 a 3 centímetros por debajo del resto del cuerpo del niño sobre la tabla, 2,5, y con esto alineamos el eje y fíjense cómo queda el occipucio al nivel del resto, o sea, apoyada en la cama y el resto del cuerpito a la altura de la colchoneta y la columna alineada, y el niño está con una posición de olfateo, está con la cabecita mirando hacia arriba, ¿verdad? Y esa es la posición del olfateo. La cabeza más grande, lo dijimos, por la falta cuanto más pequeño, menos de 1 año, las suturas no están consolidadas y tenemos todavía las fontanelas. Las suturas son frágiles, hay deformidades, los núcleos de crecimiento, y en esta etapa es fundamental esta frase, no se olviden, los niños son de goma. ¿Ya? Toleran traumatismos contusos con bastante facilidad y buena tolerancia, pero no así pero la presencia de fracturas costales o de huesitos largos les tiene que alertar sobre traumas, sobre agresiones, ¿ya? No es común, es un golpe directo en la costilla. Un huesito fracturado en un niño implica un impacto mayor, ¿verdad? La columna cervical del niño todavía está en proceso de desarrollo y se aprecian imágenes de pseudosubluxaciones. Las vértebras están acuñadas hacia anterior y hay lesiones espinales sin evidencias radiológicas. La pared torácica en los niños, las costillitas son más horizontales en esta posición. El mediastino es mucho más amplio y bamboleante. Las fracturas, aquí lo que les decía, las fracturas costales o de huesitos largos implican fuerzas significativas y habitualmente agresiones directas por golpes u objetos contusos aplicados. En estos casos uno debe sospechar, ¿no?, agresión, porque les dije, los niños son de goma y no se fracturan fácilmente. La pared del abdomen es blanda y delgada. El hígado y el vaso son palpables, son vísceras grandes, todavía para la edad del niño, y son palpables bajo el reborde costal. La vejiga es un órgano intraabdominal en los niños más pequeños. ¿Qué diferencias fisiológicas afectan en el manejo? Es importante porque los signos vitales, la frecuencia respiratoria, cardíaca y presión arterial varían con la edad. El volumen sanguíneo hemos dicho se los manifiesto que es de 70 a 80 ml/kg. La capacidad residual funcional está disminuida. La respuesta compensatoria que tienen los niños es vigorosa, fuerte y prolongada. Pero cuando uno llega tarde a esta respuesta compensatoria, el deterioro es súbito e inminente, porque normalmente los trastornos respiratorios preceden a los hemodinámicos. Esta es una tabla de los signos vitales que hay que tenerlos en un gráfico, lo mismo que los dermatomas, no así el Glasgow. De hecho, el Glasgow hay que tenerlo en la cabeza y tú vas viendo cómo van variando. El único que yo exijo es el gasto urinario. En el lactante menor, de 1,5 a 12 cc kilopeso. Esto es progresivamente descendente. En el preescolar, 1,5, ¿verdad? 2, 1,5, y en el escolar y adolescente, 0,5 a 1. Y en el adulto, 0,5. Si vas viendo al revés, y así no te olvidas, si sistematiza el aprendizaje. Adulto, 0,5. Escolar y adolescente, 1. Preescolar, 1,5. Y el lactante menor, 1,5 a 2. ¿Cómo se hace la reanimación? El manejo las prioridades son las mismas, A, B, C, y en C las soluciones isotónicas se administran a un volumen de 20 ml kilopeso, en 2 bolos continuos. Al tercero uno ya tiene la obligación de pedir, ¿qué significa? ¿Cuánto pesa el niño? 10 kilos, 20 ml por 10, 200. Eso es lo que vamos a pasar rápidamente.
no mejora el estado hemodinámico, segundo bolo de otros 20 ml por kilo, y el tercero ya es sangre y hemoderivados. Se debe dar sangre si se han requerido ya 2 bolos de cristaloides. Aquí está lo que les decía. La reanimación balanceada en los niños ha precedido a los adultos, y el sangrado superior a la mitad del volumen de sangre del niño en las primeras 4 horas debe ser reanimado con sangre y el uso temprano de plasma y plaquetas, o sea, la resucitación balanceada. La hipotensión permisiva, fíjense cómo ya se va hablando, es una opción en pacientes sin TEC, ¿verdad? Si el paciente está tequeado, necesitamos tener una PAM, presión arterial media, suficiente para mantener una presión de perfusión cerebral. Los líquidos de mantenimiento luego de la reanimación siguen la regla del 4-2-1. 4 ml kilo peso los primeros 10 kilos, 2 ml kilo peso los siguientes 10 y 1 ml kilo peso más allá de los 20 kilos, ¿verdad? Aquí ya están grandecitos. Y a esto me refería en relación al impacto fisiológico en trauma. Fíjense, el porcentaje de pérdida de sangre, cómo el niño es capaz de compensar su frecuencia cardíaca, su presión arterial, su gasto cardíaco, sin ningún problema con una pérdida del 15, del 30, y cuando llega al 45 ya definitivamente el deterioro es súbito e irreversible, porque a esta altura ya ese paciente está acidótico, frío e hipotérmico seguramente. Y ahí, precisamente en base a esto, ya entramos en el contexto de la termorregulación. La mayor extensión de superficie corporal la hace susceptible a pérdidas de líquidos con mayor facilidad y evaporación, lo cual va a condicionar pérdida de calor, porque la piel es más delgada y el menor aislamiento por el tejido subcutáneo. Ojo con la hipotermia. ¿Cómo aplico los principios de la TLS en el tratamiento de los niños? Igual que en el adulto, solo que tienes que saber elegir en A una cánula orofaringe adecuada, nasofaringe adecuada, tubo endotraqueal adecuado. Y todo como no puedo memorizar todos estos datos, que son miles, entonces en mi camilla pediátrica tengo pegada la cinta métrica de Brosselow, donde yo agarro al niño y en base a su talla me dice absolutamente por colores cuáles son las sondas, tubos, cánulas, medicamentos que voy a utilizar en base a una línea ya de color, en base a la talla, y si tengo el peso, mejor todavía, es mucho más preciso, ¿verdad? Entonces ahí es importante, o sea, es difícil memorizar todos los medicamentos kilo peso. Las prioridades son las mismas, el ABC. Lo que hay que estar atentos es las claves para el manejo, que se obstruyen muy fácilmente, sobre todo en los pequeños, por el tema del occipucio grande, ¿verdad? Y el tener una posición, fíjense, ustedes lleven el mentón hacia el pecho y ven cómo hasta el habla se dificulta. Entonces ahí la colchonetita cómo ayuda. El neumotórax por el bamboleo es fácil el barotrauma en estos niños. Y los accesos vasculares, un drama que cuando ustedes ven, y peor si son sus familiares, sus hijos, cómo se sufre, está evidenciado y escrito. La tercera punción en busca de acceso vascular ya es considerado como una agresión. Por lo tanto, al niño, pequeño sobre todo, colapsado por pérdida de volumen, que no venga la enfermera que no tiene experiencia. Tiene que venir la enfermera que no ve venas, ¿verdad? Que las siente, que las percibe, que las huele. Esa es la que necesitamos para que venga a colocar la vía venosa. En la escala de coma de Glasgow pediátrico tiene sus modificaciones y hay que evitar la pérdida de calor. Hay que tener en cuenta que cuando vamos a intubar la tráquea es corta, es súper pequeña la tráquea, y que fácilmente nos podemos ir al bronquio y nos podemos ir al bronquio derecho. ¿Qué más? Que el tubo, si no tengo cinta métrica de Brosselow, tengo 2 opciones para elegir el calibre del tubo traqueal, que tiene ciertas características particulares. El calibre del meñique del dedito es una aproximación no científica al calibre de la tráquea. Entonces te dice, su meñique, tu quinto dedito mide 4 milímetros, o sea, 5 milímetros. Ese es el calibre que tienes que utilizar. O, raro que no tenga deditos, ¿verdad? Entonces, la fosa nasal. El calibre de su narina estaría reflejando con una aproximación del 90% al lumen traqueal.
La profundidad de inserción del tubo endotraqueal es igual a 3 por el calibre del tubo endotraqueal. O sea, como la tráquea es muy corta, normalmente pasar las cuerdas vocales 2 centímetros y ahí nos detenemos, porque además, un dato importante, los tubos endotraqueales en los niños no tienen balones para el balón para inflar. ¿Por qué? Porque por la forma de la tráquea en los niños y la laringe, que es cónica como embudo, el tubo entra muy cabalito y automáticamente se sella. Tanto gritar y llorar hacen dilataciones gástricas agudas que pueden simular abdómenes agudos. El acceso venoso en niños menores de 6 años es difícil. Acá tenemos que tener presente la punción intraósea. La lesión inadvertida de víscera hueca es importante. Acuérdense, la vejiga es intrapélvica. Los hallazgos sutiles en músculo esquelético nos tienen que hacer pensar en agresiones. Las radiografías, no solamente en niños, cada placa es dosis acumulativa. Hoy te hiciste una radiografía de brazo, mañana de rodilla, pasado de tórax, se van acumulando bajo el concepto del efecto teratogénico de los rayos X. Hay que hacerlos cuando hay necesidad médica, si los resultados cambiarán el manejo y únicamente del área de interés. Claves para el manejo de los anexos. Es importante saber que la tomografía computarizada en el niño con trauma abdominal cerrado es fundamental en el manejo para definir la conducta. Cuando un FAST nos ha dicho que hay líquido libre y hay una sospecha de lesión iliar hepática grado 2-3, entonces la tomografía nos va a ser más útil para precisar con mayor precisión el grado de la lesión. Y hemos dicho que el 90% de los traumas abdominales contusos con lesiones de vísceras macizas en los niños se manejan con tomografía y en forma conservadora no quirúrgica. ¿Cómo reconozco las lesiones de maltrato infantil? Otro dato importante, y esto en los niños es crítico, porque en los niños está evidenciado de que la segunda llegada de un paciente después de una primera visita al centro de emergencia con una lesión severa, el 50% de los niños llegan fallecidos. No se olviden, y esta imagen les tiene que doler y no olvidar, tenemos que haber discrepancias entre lo que habla la persona que lo trae, ¿verdad? Una persona rara, la mamá callada, no dice nada, el otro individuo habla, antecede la información, demoran en buscar la atención. Sí, anoche se cayó, pero era tarde, no pudimos llegar. Lesiones repetitivas, equimosis multicolores en las espaldas, en las extremidades, quemaduras por cigarro, negligencia en buscar atención médica y mecanismos de trauma improbables. Se cayó de la cama 30 centímetros y tiene un tremendo TEC. Eso no se cree. ¿Cómo reconozco las lesiones del maltrato? Equimosis multicolores, hematomas subdurales bilaterales, esto es rarísimo, hemorragias retinianas, fracturas de huesos largos, fracturas costales, eso se los he repetido hasta el cansancio, quemaduras por cigarro, las escaldaduras son inusuales, o las quemaduras en las nalguitas cuando los sientan a ladrillos calientes, ¿verdad? Entonces, ojo en este tipo de circunstancias. Lo que hay que es alertar rápidamente al servicio social, alertar a las unidades correspondientes y aplicar el ABC de la prevención. Analizar los datos de trauma, buscar alianzas locales, comunicar el problema, desarrollar actividades de prevención y evaluar las intervenciones. Si uno no hace evaluar actividades de prevención, la próxima vez que llegue ese niño, ya saben, va a llegar muerto. Es una lesión extremadamente grave que cuando llega, ya este niño, por estos datos, pasó esto. Llegó en este estadio ya, acá, donde la caída es estrepitosa, la pérdida en el porcentaje de la pérdida de sangre es mayor a 45-50% y las posibilidades de recuperarlo son prácticamente mínimas o inútiles. Preguntas.
Doctor, nuevamente Esmeralda Peñarrieta. Recuerdo en una ocasión vi una niña que fue atropellada, casi como usted lo mencionaba, a esa velocidad en el mecanismo de lesión. El automóvil no estaba yendo quizás muy rápido, pero sí le impactó de lleno a la niña y no hicieron absolutamente nada. O sea, la niña después del accidente se levantó, la limpiaron y su mamá estaba ahí, pero no la llevaron al hospital, no hicieron nada. ¿Cuál sería la evolución en este tipo de casos que suele darse bastante, doctor? Ahí viene el concepto de que los niños son de goma, ¿verdad? Suerte para el conductor. Lo lógico era llevarla para que le echen una mirada, pero si la niña se levanta y se va, lo más probable es que no le haya pasado absolutamente nada. Lo normal es llevarla con la mamá, y es raro que la mamá no le haya llevado al servicio de emergencia, porque en esos casos hay que sacarla al atropellador y peor si es particular, ¿verdad? Hay que, hasta tomografía, por los siguientes 2 a 10 años hay que hacerle firmar. Por ahí tiene algún ataque cuando tenga 10 años a consecuencia del accidente, cuando pasa sus 3 años. También hay este factor del aprovechamiento. Entonces, el mecanismo de lesión es importante y la falta de educación vial es grave en nuestro medio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El vehículo está viniendo 50 kilómetros, veo una mamá con la niña que está, la mamá agarrando las bolsas del mercado y la niña suelta y hace el intento, ¿verdad?, de pasar la niña, hace la maniobra, el conductor frena, baja la velocidad, la niña retrocede, el vehículo continúa y la niña pues, corre intempestivamente. Este es el mecanismo también que lo hace un grupo particular de nuestros ciudadanos que son la gente del campo, ¿verdad? Ve que hay un auto, una moto a toda velocidad y su instinto de supervivencia le hace pensar que puede ganar a la moto y corre más va a querer pasar la calle antes que la moto y lo calza justo a la mitad de las piernas y el accidentado. Entonces, eso es muy frecuente. O sea, la educación vial es muy pobre y los accidentes son cada día. Y obviamente lo básico es recuperar al accidentado, trasladar al centro de emergencia, hacer todas las evaluaciones y exámenes necesarios y darlo de alta con una seguridad de que el niño no ha tenido lesiones mayores. Otro vuelo on time. Estamos completando el ACLS con una sensación de desasosiego, de una sensación de decir que incómodo es hacer así cuando no existe voluntad, ¿verdad? Cuando no existe predisposición. Y peor en este estado. La construcción del conocimiento contempla 3 áreas fundamentales: la parte cognitiva, la parte actitudinal y la parte motora, la motriz. Y en esta fase, como ustedes no tienen posibilidades de complementar con la motora y actitudinal, el saber hacer y el saber hacer bien en equipo, deberían haber procurado absorber al máximo la parte cognitiva. Esta generación debería ser caracterizado por ser nuevamente los memorísticos, ¿no? Los que se saben de memoria todos los libros para compensar la deficiencia práctica que la van a tener. Y ya ni preguntar, hoy día, por ejemplo, el grupo que tenía que ir a las 11 no fue, se llegaron las 2 chicas inteligentes y capas de las 8 de la mañana. No les pregunté ni cómo entraron, porque tampoco les voy a decir. Tienen que ser transparentes e ingresar al hospital si quieren aprender. Y los que no, pues bueno, no vienen, lo más sencillo, simple y fácil, ¿verdad? Las diferencias anatómicas, fisiológicas y mecánicas modifican la aplicación de los principios del ATLS en el contexto de dosis, medidas, tubos. Las prioridades son las mismas, el ABCD. Hay que comprometer rápidamente a un cirujano de niños. Alto índice de sospecha para maltrato infantil y en lo que es en la prevención de las lesiones, el D es vital. El hacer las denuncias oportunas, el diagnóstico precoz frente a una sospecha de agresión o de maltrato infantil que está muy aumentado en esta época. La pandemia ha sacado lo mejor del ser humano
y por otro lado, lo peor también del ser humano, ¿verdad? El confinamiento, el encierro ha despertado bajos instintos de agresividad, de agresiones, de diferencias internas que probablemente se conllevaban muy fácilmente. Entre tanto, el papá trabajaba, la mamá trabajaba y los niños se quedaban, pero al verse encerrados en un mismo ambiente, la primera semana Netflix, mañana, tarde, noche, pero ya el octavo día y es crisis, ¿verdad? Porque la capacidad de tolerancia llega al límite cuando la familia no se ha preparado adecuadamente y el estudiante ha pensado que este año y 3 meses es año sabático y no es así, jóvenes. Es por eso, con el grupo anterior trabajamos un poco sobre qué estaban haciendo las universidades de Latinoamérica en relación a cómo enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje en universidades de primera línea, como la Chile de Chile, la Católica de Chile, la de Santiago de Chile, la de Sao Paulo del Brasil, la de México, la de la Universidad de Buenos Aires, la UBA en Buenos Aires, Argentina, Colombia, y vimos varios lugares, Uruguay y obviamente Estados Unidos, donde todos hemos partido al mismo tiempo con la pandemia. O sea, aquí ya no hay excusas de que somos tercermundistas y que la información llegó tarde, ya no hay. Todos hemos partido en las mismas condiciones, y si nos agarramos solamente a Latinoamérica, con la pandemia. En las mismas condiciones, con limitaciones, con el virus encima, con limitaciones tecnológicas, con internet límite, pero estamos ahora, como siempre, ¿no? en el último lugar, porque lo hemos aprovechado oportunamente. Entre tanto, los otros países lo han hecho. Sus compañeros del grupo anterior hicieron una revisión muy buena que motivó un intento de estudio interesante que nació muerto nomás, ¿no? Por la poca predisposición, un trabajo que ya teníamos incluso de tutor a Yersin Mamani, que ya me ha llamado como 4 veces, y bueno, vamos a ver si lo retomamos, que hablaba sobre cuáles eran las estrategias que se habían utilizado durante la pandemia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de medicina en el área clínica, así puntual, 4º año, cirugía, medicina, ¿verdad? Y cuáles eran las recomendaciones que se podrían hacer, cómo lo lograron en México, cómo lo lograron en Chile, en las 3 universidades, cómo lo logran en Uruguay, qué pasa en Europa, qué pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Hay mucho compromiso del estudiante. El estudiante, hemos visto que había estado en primera línea en el COVID, respondiendo los call centers, apoyando al sector de enfermería y a los médicos, y no estamos hablando de los internos solamente. Los internos estaban en sus puestos de trabajo todo el tiempo. Estamos hablando de los estudiantes del área clínica, 4º y 5º año, ¿no? Y el sistema de enseñanza se utilizó mucho la virtualidad, pero con la incorporación también de la semipresencialidad en ciertos momentos de la pandemia. Fue una revisión muy interesante que estoy terminando de verla y la vamos a terminar, yo creo, en 2 semanas. Vamos a ver cómo hacemos la encuesta a los docentes, que son preguntas muy, muy atingentes en el ver cuál es el grado de adaptación del docente a la virtualidad, ¿no? O sea, cómo él se ha acomodado, cómo se siente el estudiante frente a este cambio a la realidad virtual, ¿no? De las clases virtuales en la teoría y práctica, las limitaciones fundamentales que se han encontrado, que la respuesta cae por su peso propio en el hecho de que las condiciones del Internet y las limitaciones de la tecnología en cuanto a la accesibilidad ha sido uno de los primeros obstáculos, no solamente para Bolivia, para todos los países de Latinoamérica. Por eso digo, ahora partimos todos en igual en la carrera y estamos en la cola, ¿no? Bueno, nos falta el tema del trauma en la mujer mañana miércoles. Yo le mando esta noche al doctor Terán una notita diciendo que el jueves se aparten con su otro módulo, y traslado para cuidado definitivo. Son los 2 temas que vamos a dar mañana, que se terminan en 45 minutos,
Y en 15 minutos, si tienen algún interés de preguntar algo o charlar algo, vamos a estar dispuestos a responderles durante ese lapso de tiempo. Fuera de la clase no acepto ninguna pregunta, a no ser que estén rotando conmigo. Hasta mañana, jóvenes.